Muy buenos días, bienvenidos, yo soy Anderson Buscane, esto es News and Coffee, el programa matutino de entrevistas de La Posta, esta mañana para revisar como siempre la coyuntura nacional, la actualidad política desde el Sweet and Coffee en la Plaza Foch. Tenemos el gusto de que nos acompañe esta mañana José Hernández, periodista de larguísima trayectoria. Gracias, José, por estar aquí. Gracias, Anderson, por la invitación. Día agitado en la coyuntura nacional. El principal tema sobre la mesa lo voy a traer de una vez para empezar. La entrevista que el ex contralor Carlos Poli concede a este medio y a Canal 1 en respecto a La Posta, pues ha sido publicada una primera parte de 3. ¿Has visto ambas entrevistas anoche? ¿Qué es lo primero que se te ocurre destacar y traer a la mesa? Bueno, yo creo que lo que se vio anoche es la concreción de cómo está la guerra interna en el gobierno. Digamos que desde el punto de vista ciudadano da enorme tristeza ver cómo efectivamente hay un montón de temas que durante 10 años se acumularon, que durante 10 años no se pudo fiscalizar y que durante 10 años las autoridades que estaban dedicadas a esa fiscalización, en el caso del señor Poli, lo que ha hecho es acumular información y ahora se ve que esa información la tiene información básicamente sobre muchísima gente del gobierno, quizás todos, y eso es una información que la está en este momento sacando a cuentagotas para para sus intereses, para sus fines, pero lo que es grave es ver cómo esa enorme cantidad de información que concierne a todas las autoridades del anterior gobierno es una información que ha estado oculta, pero que hoy vemos que el país no se equivocó. Fue los 10 años de mayor corrupción en la historia de este país. De lo que dices, es realmente impresionante la cantidad de papeles que tiene Carlos Poli en su oficina. Es que parece que hubiera examinado a todo el mundo que pudiera ser un posible enemigo en algún momento en el futuro, no muy lejano. Fíjate que hay papeles que tiene de gente que hoy está en fiscalía investigándolo, cuando no se pensaba ni se asomaba el nombre de Vaca Mancheno ni de nadie para la fiscalía. O sea que o fue muy prolijo en su trabajo de investigar a todo el mundo, o era muy cuidadoso, muy cauto, e iba guardando información de gente que le pudiera poner piedritas en el camino. Sí, y me parece que, diríamos que del trabajo que hicieron ustedes, me parece que lo más importante de lo que se ha visto es la manera como Poli no puede justificar que un contralor en el momento en que lo era, en el momento que se sentó con el representante de Odebrecht, haya podido sentarse y haya podido mantener la conversación que mantuvo. Es decir, cuando se habla de dónde te pongo el dinero, si recibes dinero en efectivo, de claro, que es si inaudito. No me gustan cuentas ni huevadas. Es inaudito que un excontralor, bueno, un contralor en el momento en que lo era, pudiera aceptar ese tipo de conversación, lo cual habla perfectamente de qué personaje es, y me parece que eso no desnaturaliza la información que da, pero por supuesto que eso hace parte, digamos, del personaje que da esa información, que por supuesto tendrá que ser investigada. Y me parece, Anderson, que una de las cosas, la segunda conclusión que uno ve es que el país puede estar seguro de que en los momentos actuales todavía no sabrá la verdad de lo que ocurrió en la década pasada. ¿Por qué decide cantar Carlos Poli? ¿Por qué decide llamar a medios de comunicación, conceder entrevistas? ¿Por qué decide aceptar las entrevistas? Te lo pregunto cuando Carlos Pareja Llanuselli hace una jugada similar en febrero del año pasado, acepta entrevistas con varios medios de comunicación. Lo hace enviando un señuelo a las autoridades ecuatorianas de quiero negociar, quiero hablar, déjenme hablar. Carlos Poli no está en esa situación, no está prófugo, no se está escondiendo, no me pide intermediarios como Carlos Pareja Llanuselli, me recibe muy cómodo, muy tranquilo, de una vida no de prófugo. ¿Por qué quiere hablar? Yo creo que esa respuesta la podrías dar tú en la medida en que estuviste ahí y hablaste con él. De lo que se ve es que
Poli, evidentemente que en este momento no está perseguido, pero él sabe que está en el proceso de investigación, él sabe que es una pieza maestra de esta investigación y tarde o pronto tendrá que dar cuentas. Entonces me parece que evidentemente está en el mismo caso de Carlos Pareja Yannuzeli. Está poniendo las piezas, está mandando la información, está diciendo yo tengo información sobre ti, sobre ti, sobre ti, o sea, sobre todos los que de alguna manera tiene que asustar, porque evidentemente que tiene mucha información. Anoche citó a mucha gente, no dio información sobre toda la gente, pero es evidente que traía personajes a la mesa. En la entrevista con Canal 1 trajo muchos personajes sobre la mesa. Bueno, en algunos casos aterrizaron nomás ahí, sí, no estaban en la conversación, pero eso significa que está mandando mensajes a las personas adecuadas. Esta guerra de la que hablamos al empezar la entrevista, ¿qué dimensiones tiene? Lo que vemos, yo creo, es todavía la ola que va a información del cruce de batallas que hay al interior del gobierno, del Estado, de exfuncionarios del gobierno, con un cruce de informaciones totalmente dañinas. ¿Esto puede terminar siendo dañino para ellos y beneficioso para todos los que queremos conocer qué fue lo que pasó? ¿O esto va a ser dañino para todo el mundo, José? No, yo creo que mientras más información tengamos como sociedad es mucho mejor. Y toda esa información que se está acumulando, lo que dijo en su momento Carlos Pareja, lo que está diciendo el excontralor, lo que pudiera decir Alexis Mera, lo que dijo Jorge Glass, lo que supimos por parte del Brasil, me parece que es un rompecabezas que mientras más piezas haya sobre la mesa, ese rompecabezas no se va a armar ahorita, porque los que están supuestamente investigando el rompecabezas o armándolo son piezas del propio rompecabezas. Luego no tendremos absolutamente certezas como sociedad de lo que ocurrió, teniendo las autoridades que supuestamente están investigando en este momento lo que Carlos Pareja o lo que el excontralor está diciendo. Objetivos políticos de Carlos Polit claramente identificados, todavía no está publicada esa parte de la entrevista, pero los principales objetivos son claramente Pablo Celi y el fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno. ¿Cómo salen parados después de declaraciones como las que ha dado ayer el excontralor, por ejemplo, en relación al informe de gastos reservados del 30S del fiscal general y de un montón de criterios y verdades a medias o verdades no contrastadas o mentiras no descubiertas sobre el contralor Pablo Celi? Bueno, yo creo que esto no es nuevo para, digamos, para los que estamos en la esfera pública haciendo el trabajo que estamos haciendo. No es nuevo porque sabíamos que Pablo Celi estuvo ahí en la Contraloría, era el subcontralor. 10 años. No es una sorpresa tampoco que el señor Vaca Mancheno haya ocultado información. Sabemos que le tocó avanzar en el caso de Jorge Glass porque recibió información de Brasil y de Estados Unidos. Y esa información, de no haberla revelado, iba a ser pública. Luego a él le tocó. Él estuvo ahí, él fue asesor de la presidencia, fue troll. Sí, sí, también. Entonces, no hay sorpresas, me parece que no hay sorpresas. Lo que ocurre es que evidentemente estas personas que están un poco lavándose las manos y lavándose la cara, haciendo una que otra proeza porque no tienen otra posibilidad, de a poco van siendo puestas en el sitio que ocupan en el rompecabezas como gente que de alguna manera participó en toda la corrupción de la década pasada. Esto nos trae más a la actualidad. Ecuador ha votado por un reemplazo en el Consejo de Participación Ciudadana, organismo fundamental de la composición del Estado, para designar precisamente a estos tres personajes de los que hemos venido conversando: el actual contralor, el ex contralor y el actual fiscal. El presidente Lenín Moreno ha emitido un decreto, una propuesta de ley este fin de semana, en el que pone por fin sobre la mesa claridad o luces, o complica aún más la lectura, como se lo quiera ver, de cómo será el proceso para escoger a este nuevo Consejo de Participación Ciudadana.
¿Te parece una primera propuesta adecuada, José? No, ¿Dónde está la falla? ¿Dónde está la trampa? que no está en los anexos. Eso es sacado de la manga del presidente. Eso no está en los anexos. Eso contraría el voto popular, la confianza que los electores tuvieron o tuvimos yendo a las urnas. Allí no se decía que el CNE, que es parte de los organismos que pueden ser investigados, elija a aquellos que lo van a investigar. O sea, es absolutamente una trampa. Nos decía que iba a haber un concurso de méritos de oposición, que bastante mal ha funcionado en la última década, luego bautizado y santificado por la voluntad popular. Nadie habló de aquello. ¿A quién le corresponde frenar una propuesta como esta? Es decir, que lo que ocurre es que el presidente de nuevo interpreta, de nuevo el país vota por una parte y el gobierno hace por otra. Y esto evidentemente que es no solamente contrariar la voluntad popular, sino que de nuevo genera la sospecha. Y es una sospecha basada en la propia propuesta del presidente. ¿Sospecha de qué? Sospecha de que allí las cosas no se van a hacer en forma transparente. Sospecha de que las personas que van a ser escogidas para ir a las elecciones van a estar direccionadas por el Consejo Nacional Electoral. Nadie habló de ese filtro. Nadie habló del filtro que iba a haber. Había un problema, pero ese problema estaba a la base de la propia propuesta del presidente de la República. Muchos nos preguntamos cómo iba a hacer para filtrar los candidatos que se iban a presentar en una elección. Que si terminaban 5.000 candidatos, ¿de dónde íbamos a sacar plata y tiempo para escucharlos a todos? Bueno, y eso iba a ser una papeleta como guía telefónica. Entonces, evidentemente que había un problema, pero resolverlo dándole esta facultad a un organismo que es de los propios, que tiene que ser investigado por la autoridad que va a ser elegida, eso me parece que no tiene presentación. Claro. Esto tendrá que ir ahora a la Asamblea Nacional, donde está clarísimo que se ha formado una nueva mayoría absoluta, aunque por muy pocas curules, pero una mayoría absoluta, con los asambleístas de gobierno, los asambleístas de la izquierda y la minoría, y algún bloque que eventualmente entre a darle funcionalidad dependiendo de los temas. Se prevé que una propuesta así tenga apoyo legislativo, por ejemplo, en un bloque como Suma, que nunca se sabe si está aquí o allá. Bueno, si no se sabe que está aquí o allá es porque está aquí y allá. Entonces, el tema es que me parece... Digo Suma porque puede terminar siendo la bisagra, porque juntando al BIN con el morenismo no alcanzan los votos para pasar una cosa de estas. Bueno, pero tienen otros bloques, Izquierda Democrática, Pachacuti, que tienen otros bloques que pueden ir juntando. Y finalmente el correísmo y el morenismo han mostrado que cuando se trata de la defensa del pasado y de las prácticas del pasado, del sistema, no hay diferencias. Lo vimos también para el caso de haber bloqueado la propuesta de Ana Galarza sobre hacer un pronunciamiento sobre Maduro. Yo creo que lo vimos muy claramente en la conformación de la comisión que tiene que llevar a cabo las reformas después de la consulta, una comisión que forman al estilo clásico del correísmo. Una bancada que controla el 30% del Pleno de la Asamblea Nacional se queda con el 70% de la comisión y la decisión absoluta de qué pasa allí. Así que yo creo que eso está claro, que ahí no hay mayor división, que quedarán, y cuando se habla con gente del gobierno, ellos dicen, bueno, quedarán unos 8 máximo recalcitrantes y los otros de a poco van a entrar, o sea, van a entrar porque esa es la realidad política, porque finalmente en las cosas fundamentales que es la defensa del pasado, no hay mayor diferencia. Y precisamente creo que ahí está uno de los temas fundamentales de la posconsulta, que los que esperábamos y el país que esperaba que hubiese realmente un giro tras la consulta, pues finalmente vamos a ver si ese giro se produce, aunque sea un poco en la parte económica, pero en la parte política ese giro no va a haber. Se alentó muchísimo desde las mentes de los analistas, que veían casi un escenario obligatorio para el presidente de la República el 5 de febrero
presentarse como pues, un presidente dispuesto a ejecutar los cambios, a cambiar su gabinete, a hacer cambios en política económica, a darle esencia a la política exterior de este país. Nada de eso ha pasado, José. ¿Se pelearon los analistas o se está peleando el presidente? Se está peleando el presidente porque, a ver, los análisis que se hicieron, y en Cuatro Pelagatos hicimos parte de los análisis que iban en ese sentido, era mirando las matemáticas, era mirando la realidad electoral. O sea, un presidente que gana con el 51% y se piensa que con alguna ayudita del CNE, entonces ganó con el 51%. Ese presidente de pronto resulta en las encuestas con el 70, con el 75%. Cuando se hacen los sondeos de la consulta, van por encima del 70%, algunos 68, 70, 72%. Bueno, eso mostraba que había una expectativa, no en los analistas, en la población, en el país, que decían a Lenín Moreno que efectivamente no tenía que desprenderse solo de Rafael Correa, sino del correísmo y de ese modelo. Entonces, me parece que esa era la realidad y sigue siendo la realidad política del país. Ahora, si el presidente no la lee así, bueno, alguna consecuencia habrá. Tengo entendido que hoy va a haber anuncios en temas del gabinete, y en el tema económico. Bueno, veamos si hay, por lo menos, hay algún giro, algún viraje de lo que hemos tenido, y veamos la parte política, que es donde menos se ve, donde se ve mayor inmovilismo, y en la política exterior, veamos cuál va a ser la posición del presidente. Pero tal vez la época de la post-consulta y del procesamiento político de la post-consulta en el gobierno, ese lapso me parece que no se ha acabado. Me parece que todavía el presidente, aunque lento, o no ha empezado, bueno, sí, dos formas de ver, pero me parece que el presidente todavía ahí, aunque lento, tiene todavía un lapso corto para ver si procesa la realidad política del país. Cuando se le critica el gabinete a Lenín Moreno, se le dice, hombre, que estás lleno de correístas. Necesitas hacer una limpieza, necesitas gente que dé resultados. ¿De qué carteras específicamente estamos hablando? ¿Y qué es eso de estás lleno de correístas, tienes que descorreizar tu gabinete? O sea, el presidente podrá tener allí a quien le dé confianza, ¿no? Claro que a quien le dé confianza, pero también yo partiría para esta respuesta de dos elementos. El primero es el de la realidad política, del cual ya hablamos. Si él quiere procesar esa realidad política, tiene que dar pasos adelante en un sentido de una apertura, de mayor democracia, de un diálogo concreto, no de esta retórica. Exacto. Segundo, de personas. Bueno, empecemos por la vicepresidenta. ¿Qué hace una vicepresidenta de la República en un momento como el que vive en el Ecuador, teniendo una vicepresidenta que es una maquinaria para producir ideología y reiterarla? Además que no la genera, la repite. Entonces uno se pregunta... Y además que constitucionalmente todavía no está encargada de nada más que andar dando entrevistas y defendiendo al castrochavismo. Es correcto, no tiene funciones. No tiene oficio. Entonces, cuando no se tiene trabajo, es más grave porque hay que buscar qué hacer. Habría que preguntarse para qué necesita 19 asesores y toda esta gente en la vicepresidencia. Eso es un tema. Y yo creo que los temas de fondo ahí van a ser la economía, por supuesto. Los temas... Donde no hay equipo. Equipo. Está Carlos de la Torre solito, cometiendo traspié tras traspié, y se necesita un equipo económico. O sea, el equipo supuestamente está, lo que no es, digamos, los jugadores están, porque hay uno en industrias, hay uno en comercio exterior, sí, pero no están enlazados. Sí, efectivamente, claro. No hay equipo. No hay equipo porque el equipo es cuando se enlazan y cuando tienen un norte. Evidentemente aquí cuando hay un ministro de Finanzas, que es un ministro de Finanzas y que marca la línea. Aquí no hay, es verdad. Entonces, ahí se necesita ese equipo. El tema de la política exterior me parece que es insostenible. Me parece que ya el gobierno da muestras de que
La teoría esta de la soberanía absoluta de los estados, eso es una ficción, eso se acabó después de la Segunda Guerra Mundial, y ellos quieren todavía mantener eso diciéndole a Maduro en los hechos, no en la literalidad de lo que dicen, porque van a decir que no están diciendo aquello, pero en los hechos lo que le están diciendo a Maduro es que él puede torturar, él puede asesinar, él puede reprimir, él puede continuar esta política de hambre y de corrupción en Venezuela, porque él es soberano. Es decir, porque el Estado venezolano y porque el Estado ecuatoriano no puede meterse y no puede interferir. Como si los acuerdos internacionales... como no cuando vemos de la ventana que le están moliendo a palos a nuestro vecino o vecina en su casa o a una niña y no nos metemos y no llamamos a la policía porque es la casa del vecino, no la Bueno, mía. pero ese ejemplo lo puso Lenín Moreno y fue desafortunado. Porque Hombre, Lenín Moreno lo terrible. puso diciendo en la casa del vecino yo sí me ocupo, pero llamo a la policía y después cierro la puerta. Es decir, llamó a la policía y se acabó el problema. Y aquí no es tan sencillo como llamar a la policía, porque los acuerdos que firmó Ecuador en el plano de los acuerdos internacionales Lo hacen la policía. dice que los estados están mandatados para meterse en los asuntos Los internos. acuerdos firmados por los países los convierten en policías de sus regiones y de los estatutos que han prometido hacer respetar. Correcto. Entonces no tienen que llamar a la policía, tienen que hacer de policías en ese caso. Bien, en ese sentido no lo han hecho todavía. El Ecuador pasó de un apoyo absolutamente innombrable, incalificable, pasó a un silencio cómplice. Y en este momento, ojalá ese silencio sea motivo de reflexión en la Cancillería y en la Presidencia para mostrar que efectivamente no hay otra posibilidad que la de ejercer los derechos que otorgan los acuerdos supranacionales, que son los acuerdos internacionales, y que llevan al Ecuador a defender los derechos humanos y que llevan al Ecuador a denunciar como un sangriento dictador a Nicolás Maduro en Venezuela. Aquí se ha acabado la euforia con Lenín Moreno, José, te lo pregunto porque hace 3 o 4 meses yo hablaba con analistas muy respetados de este país, nunca te he llamado para pedirte consejos a ti ni visiones, pero te leo todo el tiempo y sentía en el gran espectro de análisis del país político mucha euforia respecto a Lenín Moreno, sobre todo hacia octubre y hacia noviembre, cuando cayó en desgracia el vicepresidente Jorge Glass, y hubo un aire como de, uy, Dios mío, estamos viviendo un momento de revolución dentro de la revolución. Eso se ha perdido. A ver, nosotros primero no participamos de esa euforia. Nosotros, como tú dices que nos has hecho la gentileza de leernos, recordarás que hemos dicho y varias veces que Lenín Moreno es una persona enigmática, que no se sabe quién es Lenín Moreno. Nosotros sacamos efectivamente los temas de Ginebra, nosotros hicimos las preguntas sobre su fundación, sobre sus papeles, etcétera. Es decir, nosotros no participamos de la euforia, en cambio sí participamos de la parte del país que pedía a Lenín Moreno que abriera los ojos para que entendiera que después del correísmo, 10 años, no podíamos continuar con él en el mismo modelo. Eso me parece que... No, cuando hablaba de la euforia no me refería ni a ti ni a Cuatro Pelagatos, puntualmente me refería al concierto generalizado del análisis. Esa euforia era una percepción mía, existía, ha dejado de existir. No, yo creo que la euforia existió en mucha gente, más una expectativa, una esperanza, y obviamente después de 10 años toda la gente pensó que esto había sido como el final del franquismo en España, es decir, venía el destape, más o menos. Venía la época de la transición, venía claro. la transición. Entonces, me parece que eso todavía existe, esa expectativa existe, porque evidentemente lo que requiere este país es trabajo, requiere producción, requiere libertades, requiere transparencia, requiere la verdad, requiere la investigación sobre lo que pasó, requiere efectivamente que haya justicia, no venganza, pero sí justicia sobre la gente que participó en el poder. Yo creo que esas expectativas que están ahí se mantienen, porque son las expectativas del país
democrático y de un país que entiende que en este momento hay que ir a la parte pragmática, hay que ir al trabajo, hay que ir al empleo, hay que ir a la producción, hay que defender la dolarización, pero en los real, no en la retórica, sino con medidas efectivas. No se puede al mismo tiempo pedirle al sector privado que haga esfuerzos y al mismo tiempo ponerle cortapisas desde el punto de vista laboral, tributario, y cargar etcétera. En las reformas económicas todo el esfuerzo sobre el sector privado y todos los beneficios sobre el público. José, hay un momento en el periodo del correísmo cuando la oposición logra tal relevancia a nivel público que incluso parece que tuvieran ideas. Una vez que gana Lenín Moreno, la oposición empieza, por su propio discurso, su propia naturaleza de sonrisa y bonachón, a tener cada vez menos espacio en el tablero político. En este momento yo lo que me pregunto es si tiene espacio en el tablero político, si está en el tablero político y si tiene un discurso, si existe la oposición. El espacio está, porque se requiere no una, o algunas oposiciones. Evidentemente. Y me parece que hay que celebrar que veamos, digamos, como demócratas la esfera pública. Ahora, lo segundo es que la oposición, me parece que volvemos al problema de hacer política en este país. Y hacer política en este país da la miserable impresión y terrible impresión de que los políticos solo hacen política en la época electoral. Es decir, que la visión de la oposición... Son políticos de campaña. Es que la oposición no es como la oposición orgánica que hay en Europa, donde los partidos están organizados, tienen sectores económico, social, medioambiental, internacional, etcétera, y tienen carpetas y trabajan y tienen un gabinete en la sombra, gente preparándose para los cargos. Acá da la impresión de que no, se monta el partido y funciona mucho al impulso y a la dinámica que le ponga el líder de ese partido. Y da la impresión que la oposición lo que cree que es oposición es llenar plazas, es hacer discursos y discursos. El tema de la oposición es un tema político y la oposición y la política está basada en ideas y esto es un tema conceptual. ¿Cuál es la propuesta y cuáles son las propuestas? Porque no hay una sola, hay muchas propuestas que la oposición va recreando su propia línea, va haciendo día a día. Esto no se ve, no hay operadores, no se ven los portavoces de los partidos. La oposición en el mundo normal y civilizado y democrático tiene un solo trabajo, que es formar una alternativa de gobierno. O sea, decirle a la gente, esta es la forma en la que están gobernando, esta es la forma que te propongo en la que se puede gobernar. Alternativas de gobierno en Ecuador nunca se han mostrado, al menos desde que yo llegué en la época reciente, los últimos 11 años. Y aquí la oposición ha vivido todavía de una marcha, de una rueda de prensa y de decir esto está mal. No hay ese partido, no hay esos cuadros. Ahora, el otro problema es que evidentemente esta sociedad no sé si aprecia tanto lo público. ¿A qué te refieres? Bueno, que hay una conciencia en las sociedades de qué es lo público y cuánto vale lo público. Hacer periodismo cuesta mucho dinero. Para hacer buen periodismo... Hombre, sobre todo si eres José Hernández, cuesta mucho. Que hay que pagarle un carajal. Sí, sobre todo. Y resulta que hacer periodismo cuesta mucho, hacer buen periodismo cuesta mucho, y la gente te dice que te felicita, pero cuando se trata de formar una empresa, pues ahí ya no hay muchos voluntarios. Claro. Lo mismo pasa con los partidos. Está muy bien hasta que hay que meter dinero. Y lo mismo pasa con los partidos. Cuando se habla con los líderes de ciertos partidos, ellos también te dicen, bueno, acá nadie pone dinero. Entonces, hay un problema con lo público en Ecuador. La valoración de lo público, que lo vemos también en la forma que nos comportamos, donde ponemos los carros, qué hacemos, qué respeto tenemos por los peatones, qué respeto tenemos por los que hacen bicicleta, etcétera. Hay un problema con lo público y ese problema con lo público se repercute en el Estado. Es decir, lo público lo vimos con el correísmo. Es decir, la plata pública era mi plata y gastaron, hicieron lo que quisieron con la plata. Nunca
consideraron que esto era pata de la gente, de la nación, y que había que tener un respeto y había que tener delicadeza con los gastos y de la forma que lo hicieron. Aquí el correísmo, y lo que estamos, por donde empezamos esta charla, es por la corrupción. La corrupción es la consecuencia de esta visión absolutamente patrimonialista sobre lo que es público, sobre lo que es mientras lo pueda administrar yo, es mío y hago con él lo que me da la gana y que nadie me fiscalice. Eso fue el correísmo y lamentablemente el aprecio por lo público en el país se ve reflejado en eso y se ve reflejado en la pregunta que tú hiciste. Es decir, no tenemos partidos, no tenemos en este momento grandes medios que se ocupen de lo público, porque la defensa de eso cuesta dinero, y eso se puede ver reflejado en la película esta que está pasando en este momento para los Oscars, The Post, que es una maravillosa película, donde se ve la lucha entre lo que es lo privado, que es la propiedad del medio, con el deber ser, que es deberse a la sociedad y a los lectores. Y está muy bien hecha esa película. Maravillosa. Y entonces podemos pensar que ese ejemplo todavía está por darse en nuestros países. Estamos cerca ya de 2019, hemos salido de una elección, ya estamos pensando en la siguiente. 5 fuerzas políticas se ponen a prueba para las seccionales, y a prueba me refiero de verdad. El gobierno se estrena pues para medir la capacidad que tiene su presidente de partido y de gobierno para ser el gran elector como lo fue su antecesor, o lo contrario, a ver cuánto se le termina alejando dependiendo de cómo llegue hasta el 2019. También se ponen a prueba sus aliados a la sombra, los partidos que empiezan a formar el hermano de Lenín Moreno, los ministros de Lenín Moreno, los no ministros de Lenín Moreno con igual capacidad como Gustavo Larrea, que ya está por inscribir a Democracia Sí. Se pone a prueba el correísmo, se pone a prueba la oposición de derecha y la oposición de izquierda. Me gustaría que te pares un poquito en cada una y nos digas por dónde van los retos de cada una de las formaciones políticas. Bueno, si me permites, la primera sería la del propio presidente. Evidentemente. Y la del presidente es que vamos a ver si él va a ser el presidente hasta el 21 o solamente va a ser presidente hasta octubre de este año, porque ya después empieza la campaña. Entonces, eso es, me parece que el primer reto que va a tener el presidente es que le muestre al país si él va a ser el presidente hasta el 2021, es decir, ocupándose de la cosa pública, alejado, porque eso lo hará su partido. Él no tiene por qué estar metido en eso. Pero es presidente del partido todavía, que es una dicotomía extraña en Ecuador. Todos los presidentes de gobierno quieren ser también presidentes del partido. Claro, dedíquense a una cosa u otra, señores. Es correcto. Luego, lo primero es ver qué va a hacer Lenín Moreno. Y a mí me parece eso fundamental, porque ahí se va a jugar el hecho de si vamos a tener un gobierno realmente de transición, en el sentido de un tránsito hacia otra cosa, o si vamos a tener al presidente con el rol que ya jugó Correa, que era salir de una elección, seguir en campaña, y él lo dijo, me lo dijo a mí por primera vez, alguna vez lo entrevisté en el 2008, y dijo, yo voy a estar en campaña eterna, y lo hizo. Bueno, vamos a ver si el presidente Moreno va a estar en campaña eterna o él va a ser el presidente de los ecuatorianos, y por otro lado viene la dinámica electoral. Ahora, en lo que concierne a la dinámica electoral, me parece que mucha gente está aspirando a ser en este momento el heredero del correísmo. Y eso, el propio Lenín. ¿Y ese hueco existe en el electorado? Quiero decir, hay gente que se sentía representada por el correísmo, que era el 70% de los votos de este país, que se dejó de sentir representada. ¿Esos están huérfanos de partido o ya están acomodados? Da la impresión, o sea, yo no participo de aquellos que creen que en este país hay mucha fidelidad a las siglas partidistas. No las hay. La mejor ejemplo es Manaví. Y no lo digo peyorativamente, lo digo realmente en forma absolutamente fáctica. Hace 9 meses votaban por Alianza País, esta vez le han votado por la oposición a Alianza País. Bueno, y aunque en el referendo el no fue grande, habría que investigar, y hay ahí ya de alguna manera respuestas sobre por qué ese no fue abultado.
Pero Manabí históricamente ha sido social cristiana, bucaramista, borgista, correísta. Entonces, me parece que el tema de la fidelidad electoral a las siglas, me parece que no existe. Me parece que el país por sus necesidades todavía vota donde ve mayores expectativas para que sus problemas sean resueltos. Dos, lo que sí hay es esta expectativa por saber quién va a captar, entre los actores políticos, quién va a captar el electorado que de alguna manera fue mayoritariamente correísta durante muchos años. Evidentemente que el que está muy bien posicionado para hacerlo es Gustavo Larrea, porque está cerca del poder, porque ha venido trabajando para eso, porque está con la lógica que Lenin mismo ha planteado, es decir, volver supuestamente a los orígenes de Montecristi. Es decir, hay toda esta expectativa. El correísmo bueno. El correísmo, sí, bueno, con la mano tendida, sonriente. Entonces, este correísmo dulzón es un espacio grande. Ahí está Gustavo Larrea. Pero me parece que habría que ver si en un momento, eso no lo hemos vuelto a medir, si en un momento de definiciones, si es que el gobierno de Lenín Moreno no se aparta del correísmo, evidentemente volvemos a la dinámica que dio lugar a la elección de Lenín Moreno, cuando Lasso tuvo casi 49% de votos. Es decir, allí habría, si Lenín Moreno no deshace el nudo del correísmo y sigue manteniendo esta línea, esta dinámica, evidentemente que el momento de definiciones, la oposición, cualquiera que ésta sea, que esté muy bien representada, va a tener una posibilidad. El correísmo llega al 2019 sin partido, sin nombre, sin líder, sin victoria electoral. ¿Cuál es su reto? A mí parece que el correísmo no va a existir sin Correa. O sea, estamos aquí frente a una formación de un partido o de un movimiento que fue absolutamente hecho desde el Estado, como también pretendió hacerlo el señor González con Avanza. Si Correa no vuelve al país y se pone al frente de la batalla, esto no va para el baile. Yo no lo veo a Correa volviendo, no lo veo con esta capacidad de sacrificio que implica venir a trabajar por unas ideas, más allá que en el 2021 va a haber ya unas definiciones, o ya por lo menos la situación judicial de Correa habrá avanzado, entonces veremos si es acusado o no es acusado, y si es acusado no querrá poner los pies en Ecuador, y veo difícil que no lo sea. Lo que estamos es difícil que no sea acusado. Por supuesto, es decir, Correa... ¿Y quién lo va a acusar? Su ex asesor que ahora es fiscal. Bueno, pero anoche oímos en la entrevista con Poli, decir a Poli que él había llamado a Correa y le había dicho cuánta corrupción había en su gobierno. Sí. O sea, estamos hablando de que el presidente estaba advertido. Además, más allá de que haya sido advertido o no, es muy difícil pensar que un señor todopoderoso, que sabía todo, de todos, que mandaba en todo en el país, no hubiera estado prevenido de lo que pasaba. Nosotros en el 2009, en Vanguardia, hicimos un trabajo sobre la publicidad de los señores Alvarado. La tapa se llamó Los negocios de los hermanos Alvarado. Bueno, ¿cómo se extraña Vanguardia? Bueno, ahí estaba el señor, estaba prevenido, se hicieron 6 páginas sobre eso, y el presidente, es imposible que el presidente que leía Vanguardia, y lo sabíamos por sus asesores, no hubiera estado informado. Sabía en el 2008-2009 cuáles eran los negocios de los señores Alvarado. Y eso proliferó. Cuando ahora se investiga y se empieza a saber qué hicieron los Alvarado, el mecanismo ya había sido anunciado, ya había sido denunciado, ya había sido advertido, ya había sido alertado. Entonces, decir que el presidente no sabía es imposible. Entonces, el presidente Correa sabía, y cuando se sabe y no se hace nada, se es cómplice, y desde el Estado se peca por acción o por omisión. Así que este presidente sabía lo que estaba ocurriendo en su gobierno
Y yo creo que sin Correa acá me parece que no hay mayor correísmo. Lo vimos en las desafiliaciones. Correa pensó que iba a llamar a la desafiliación y iba a haber, pero masas de gente en la calle. Y bueno, eran puñados y eso fue un triste, trágico espectáculo para él, que se haya dado cuenta de que las fidelidades y las lealtades políticas llegan hasta el momento en que el líder tiene poder. Guillermo Lasso, Jaime Nebot por la centro derecha hacia la derecha y la oposición radical, la izquierda y los independientes, ¿qué papel juegan ahora? Bueno, Nebot, que siempre ha dicho que no quiere más otro papel, pero al cual nunca nadie le ha creído que sea verdad lo que afirma, es muy posible que ahora dejando la alcaldía y dejándosela a Cynthia Viteri, que ese va a ser la candidata de su grupo, de su partido, me parece que queda libre. Y me parece que Nebot siempre hay un tema ahí con la presidencia. Siempre coqueteó con la presidencia. Siempre, aunque él dice que no le interesa, que los años que estuvo en Quito fueron los peores de su vida, que etcétera, que él tiene su familia, que los afectos, que en Guayaquil sale y todo el mundo lo felicita, que en Quito no es así. Pero yo creo que Nebot está ahí. Lasso, por supuesto, que estará ahí. Yo no veo, pero uno puede equivocarse siempre en la política del país. No veo que el 2021 sea un espacio de nuevo para un independiente, porque me parece que si algo queda de esto es también que la gente se cure de las novelerías. Pero nunca se sabe en el país. Me parece que aspirantes hay un montón de gente que quiere, porque para un cargo aquí hay miles de candidatos. Por supuesto. Pero veamos qué ocurre. Yo creo que hasta el 21 está lejos y el país de aquí al 21 me parece que va a cambiar mucho. Si no en la estructura, sí en la cantidad de información que tendrá el periodista a su disposición para poder de nuevo sopesar y evaluar lo que pasó con el correísmo y poder sopesar. Este país tiene muchos problemas, Anderson, muchos problemas de concepto. Las élites en este país no son élites, no hay élites en el país. Evidentemente. Y como no las hay, es muy difícil decantar los procesos, sacar lecciones, aprender. Y una de las cosas que te habrás fijado es que en el país los políticos no escriben. Y como no escriben, no terminan de decantar lo que ocurrió, ni lo que les ocurrió a ellos, ni lo que ocurrió en el país. Y cuando escriben memorias es para contar los chistes y lo que ocurrió en su década. Entonces es penoso. Es penoso porque este país debiera volverse serio en lo político y no lo es. No lo es. Y es lamentable porque los políticos sí debieran decantar, tienen esa responsabilidad y lamentablemente las condiciones del país no dan para que esto se lo exijamos a la ciudadanía, aunque tenemos que exigírnoslo como ciudadanos. Los ciudadanos tampoco no tenemos no hay una cultura ciudadana, no hay una responsabilidad ciudadana, estamos lejos de tener una sociedad viva, madura. Y eso se ve ahorita cuando la sociedad civil tiene que movilizarse. Lo que vemos es otra vez algunos personajes de la sociedad civil. Lo mismo ocurrió con Correa. Cuando llegó Correa, la sociedad civil se fue al gobierno, pero se fue con la sigla, con las sillas, con los bártulos y con los personajes, que eran 4 en cada asociación. Entonces es lamentable. Entonces una sociedad con unos vacíos gigantes. Y eso me parece que pasa la factura. Esta fue la conversación con José Hernández, gratísima conversación, qué grato tenerte acá, José. Admiro mucho lo que haces, no desde ahora, desde hace muchos años, pero sobre todo ahora en Cuatro Pelagatos, portal amigo de lectura obligatoria para todos los interesados en la política. Gracias a ustedes por conectarse, por sus likes, por compartir, sus preguntas, sus comentarios. Nos veremos aquí mañana. He llegado hoy muy de madrugada, me ha costado mucho levantarme solo por la promesa
de tener esta entrevista con José Hernández. Me he puesto en pie, pero es un buen ejemplo de que siempre que se quiere se puede despertar. Y es momento de que la sociedad ecuatoriana en su conjunto se despierte el presidente y deje de delegar tanto las decisiones que está obligado a tomar, que empiece a tomar decisiones más radicales, que nos explique quién es, a dónde quiere ir, qué quiere hacer con este país. Es momento de que la oposición despierte y deje de refugiarse en la minoría de los votos, que no es siempre la excusa, que es que las oposiciones en la mayoría de los mundos pues viven en minoría y hay que aprender a proponer en minoría. Y es momento, por supuesto, de que ustedes y nosotros despertemos en la prensa, en la sociedad civil y empecemos a tener más memoria. Una de las frases que más me ha gustado de la conversación. José, qué gusto. Gracias, Anderson, muy gentil. Hoy esperen la segunda parte de la entrevista con Carlos Pollitt. Relaciones muy puntuales. Pide disculpas por la denuncia o el juicio que le metió a la Comisión Anticorrupción, la Comisión Cívica Nacional Anticorrupción. Un episodio importante. Da más detalles sobre la información que le hizo llegar a Rafael Correa después de su conversación con el delator de Odebrecht acerca de Jorge Glass y la recogida de plata, una conversación que Correa habrá guardado muy en el fondo de su corazón y nunca hizo nada. Da detalles sobre la participación de Alexis Mera en el retorno de Odebrecht. Esto se fraguó, según Pollitt, en la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, algo que contradice mucho lo que el propio Alexis Mera le ha dicho a los jueces y a la Fiscalía General. Detalles, muchos por venir. Quédense con nosotros. Un abrazo.